Bueno, pastor, entonces estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente desde su programa Fuego de Dios y es un placer para mí esa canción, esa adoración hermosa de verdad. Y yo estoy aquí con el pastor Giacomo Cassese. Y este libro, ¿verdad? Dice Metamorfosis Espiritual y lo escribió él recientemente. Ahora, pastor y doctor, porque de verdad que es admirable, yo quisiera que usted nos explicara un poquito acerca de lo que es la metamorfosis espiritual. ¿Qué es? Sí. Muy bien, Roda. La metamorfosis espiritual es un proceso, ¿verdad? Un proceso de transformación. La palabra metamorfosis en griego significa transformación. Y es el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos lleva para restaurar en cada uno de nosotros, que somos creyentes, la imagen y semejanza que el ser humano perdió en la caída, en Adán y en Eva, en el pecado del Edén. El ser humano, ¿verdad? De alguna manera se puede decir que resquebrajó esa imagen y semejanza que le fue dada por Dios. Y cuando nosotros regresamos a la comunión con Dios, a ese encuentro con Dios, el Espíritu Santo automáticamente echa a andar de vuelta ese proceso para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra imagen, en nuestra semejanza. Y eso en definitiva lo que quiere decir es que el Espíritu Santo hace que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el estándar, Él es la medida donde el Espíritu Santo quiere llevarnos en crecimiento para que nosotros en carácter y en obras seamos semejantes a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto hay que verlo, ¿verdad? A la perspectiva de un discipulado efectivo. Correcto. ¿Por qué? Sí, no, Roda, tiene que ser así porque cuando hablamos de carácter, de formar carácter, eso no es un asunto que puede pasar así en el vacío. El proceso a través del cual Dios nos lleva para poder ser transformados en nuestro carácter, donde por cierto es donde se puede precisar si una persona ha llegado a la madurez espiritual, es en el carácter. Entonces, pero ese proceso de transformación, de metamorfosis, no ocurre sino dentro de un proceso. Y ese proceso en la Biblia se conoce como el discipulado. Jesucristo invirtió 3 años de su vida a estar, a vivir, a compartir, a modelar lo que significaba la vida de fe y llevar a sus discípulos en un proceso. Amén. Y ese proceso era un proceso muy profundo, porque no estaba dándole información a sus discípulos, estaba dándole formación. Hay una gran diferencia entre informar y formar, como tú lo sabes. Y entonces, ¿qué pasa? El discipulado está enfocado a la formación del carácter. Y penosamente en muchas congregaciones, bueno, no se toma lo suficientemente en serio ese asunto de formar a la gente. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de eso tenemos gente que son buenos creyentes, pero son superficiales en su fe y no han crecido lo suficiente y no han madurado lo suficiente y por lo tanto no pueden ser todo lo útiles que pudieran ser para el avance del reino de Dios porque hay una limitación a nivel del carácter. Entonces, hay doctrina, hay conocimiento, pero no hay formación de carácter. Y creo que la educación cristiana tenemos que volcarla precisamente a recobrar el asunto del discipulado, porque es fundante para el crecimiento de la vida cristiana y para que esa metamorfosis ancle fuertemente en la vida de los creyentes. El discipulado tiene que ver con calidad, no con cantidad. Entonces, por eso es que el discipulado está enfocado en el carácter. O sea, la preocupación de Jesucristo no era tanto en multiplicar a esos 12, era más bien el hacer de esos 12 gente con una profundidad espiritual férreamente consolidada. Wow, sí, qué belleza, ¿verdad? Entonces entiendo que hay alguna relación de la comunión y la sumisión para un auténtico discípulo en que se refiere de los actuales discipulados. Claro, porque ¿qué pasa, Roda? Fíjate, la comunión, la perspectiva que yo lo presento en el libro, tiene que ver con la intimidad que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, eso que llamamos la comunión con el Padre. Y la sumisión tiene que ver con entrar dentro del señorío, o sea, que por medio de la comunión nosotros aprendemos a entrar bajo la paternidad de Dios. Por medio del señorío aprendemos a vivir bajo la autoridad de Jesucristo como el Kyrios, como el Señor de la historia. Y
eso es precisamente lo que hace que una persona sea formada a nivel de su carácter. En esa doble, digamos, dosis de paternidad y señorío, donde conocemos a Dios como el Padre bueno, lo conocemos como Abba en la intimidad, pero también se forma nuestra identidad, se forma lo que nosotros somos en relación con Él, que es, ¿verdad?, el original, y es así como el ser humano, ¿verdad?, logra fraguar definitivamente su persona. Y por supuesto todo eso nos capacita para el tercer elemento, del cual también hablo en el libro, que es la representación. Es decir, cuando hay comunión y cuando hay vida de obediencia, de sumisión, Claro. entonces la representación es natural, es espontánea, es evidente, es algo axiomático. Es decir, la gente, el cristiano que ha sido formado de esa manera, va a manifestar y a vivir los principios del reino de Dios. Y entonces eso significa que la gente va a saber cuál es su rol en la vida de la iglesia, y ya no hay que empujar a la gente para que, ¿verdad?, hagan cierta cosa, sino que es algo que cuando lo otro ha calado profundamente en la vida de la persona, vas a ver la manifestación espontánea del Espíritu Santo en la vida de esa gente, y vas a ver la productividad, vas a ver el compromiso, vas a ver el nivel de profundidad en la vida de esa persona. ¿Verdad? Sí, con deseos de servirle al Señor. Cuando hay una transformación y entiendes cuál es el propósito de Dios en tu vida, entonces empieza todo a cambiar. Y mire, pastor, esto quiere decir, ¿verdad?, que existe algún tipo de didáctica para este propósito de discipulado del que usted me está hablando, que nos está hablando. Bueno, sí, la dinámica es que, fíjate, Jesucristo nunca discipuló a una persona a la vez. La dinámica siempre es que esto se da en el contexto de una comunidad de fe. Porque nosotros tenemos que entender que la vida espiritual es algo que sucede en conjunto, y que nosotros necesitamos a las demás personas como parte de ese proceso de interrelación. Porque la vida, por último, es un conjunto de relaciones que nosotros formamos. Y para eso es que Dios nos transforma, para que podamos vivir en esas relaciones, pero en nuevas relaciones saludables, relaciones reconciliadas, relaciones profundas. Entonces, eso es lo que es el fin último del discipulado, es que nosotros podamos vivir en relaciones profundas, relaciones de amor. La madurez del carácter cristiano siempre se mide en relación directa con el amor. Claro. Es decir, si nosotros podemos expresar el ágape de Dios. Y entonces, si nosotros no aprendemos a hacer eso en un grupo, en el contexto de una comunidad de fe, no será posible, porque nadie puede amar a solas, nadie puede amar. Si tú te pierdes en una isla como un náufrago, no puedes, puedes seguir siendo creyente, pero no puedes vivir la vida cristiana. Claro. ¿Te das cuenta? Porque la vida cristiana se vive en presencia de otros. Sí, necesitamos esa interacción, ese apoyo, y el discipulado que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo es que el discipulado debe llevarse a cabo? Siempre tiene que ser en el contexto de un grupo. Así que la persona que es un autodidacta y desde su casa quiere a discipularse, eso no funciona, porque el discipulado necesita la interacción, necesita el exponernos, el ser confrontado incluso, el que alguien modele para nosotros lo que es la vida de fe, y eso fue lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Es decir, se aprende más por el ejemplo que nosotros vemos en una persona que por la teoría, por el concepto, por el párrafo leído. Quiero decir, claro. Eso es lo que realmente tiene un impacto profundo. Y no solamente en el contexto de la iglesia, en el contexto de la casa, en el contexto de cualquier ambiente en el que la vida toma lugar. Nosotros tenemos que entender que es a eso a lo que nos llama el Señor. Por último, nuevas relaciones. El cristianismo es una nueva manera de relacionarse. Sí, pastor. O sea, que nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor y decidimos pues tener esa vida siguiendo a nuestro Dios, ¿verdad? A Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pues al Hijo de Dios y a Dios, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Entonces nosotros debemos asistir a discipulados, debemos estar congregándonos, debemos mantener una relación con el Señor íntima y aprender para que pueda surgir entonces esa metamorfosis, ¿verdad?, espiritual.
Qué lindo, ¿verdad? Estos temas maravillosos y yo estoy muy feliz, pastor. Bueno. Ya como para cerrar un poquito, yo sé que usted da unos excelentes discipulados, de hecho yo me estoy congregando aquí en esta iglesia, la iglesia cristiana, Comunidad de Esperanza, aquí en Miami. Ahí vamos a ponerles, ¿verdad?, la dirección, porque los que quieran llegar acá a la iglesia son bienvenidos a los servicios, a los discipulados, los domingos, los martes, y bueno, contar con esta asesoría y este discipulado, pues, y de este pastor. Es una congregación maravillosa, su esposa, la pastora, un grupo excelente, de verdad que estoy muy agradecida. Gracias. Y para mí es un honor tenerlo aquí en este programa que estamos haciendo una nueva temporada, pastor. Así es, Ros, gracias. Me habla un poquito del libro, de cuándo lo escribió. Sí, el libro es reciente, es apenas unos meses que hace que salió, es parte de una colección de varios otros títulos, pero este en particular, el que tiene que ver con el discipulado, ustedes lo pueden conseguir, creo que va a aparecer allí la información escrita. Pónganse en contacto con el Ministerio de Senfipal, es un centro de formación pastoral y de liderazgo. Ellos le van a enviar el libro, le van a explicar cómo obtenerlo y cómo hacer para que llegue a sus manos, ¿ok? Así que pónganse en contacto con la gente de Senfipal. Sí, aquí tienen el link en pantalla, Senfipal, y estamos a sus órdenes, y ha sido una nueva temporada, pues, de su programa Fuego de Dios. Para los que ya me habían visto antes, esta servidora, aleluya, que le doy gracias a Dios y los bendigo a través de esta pantalla, ¿verdad? A través de este programa que esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y aquí, bueno, fielmente y humildemente quien les habló en este día, acompañada del pastor y doctor Giacomo Cassese, Roda Torres, su hermana en Cristo que les ama. Y bueno, muchos abrazos y cariños para ustedes, y nos vemos en un próximo programa por aquí. Y ya saben, los esperamos aquí en la iglesia. Que Dios les bendiga.